Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de este martes 27 de mayo de 2025. La Comisión Legislativa que tramita la Ley Económica Urgente enviada por Daniel Noboa aprobó el informe para el primer debate que será este viernes. Y el primer mandatario ratifica a la mayoría de sus ministros, pero incorpora varios cambios en su gabinete. Con esta información empezamos. El presidente Daniel Noboa oficializó a través de decretos ejecutivos a los 31 ministros y secretarios de Estado que conformarán su gabinete. Solo hizo 3 cambios. Ismenia Solórzano tiene más detalles a esta hora. Buenas noches, Ismenia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, el gabinete del presidente de la República, Daniel Noboa, se define formalmente. De los 30 ministros y secretarios de Estado que forman parte de su equipo de gobierno, 3 carteras de Estado tendrán nuevos rostros. Se trata del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Planificación. Los demás funcionarios fueron ratificados. En la primera reunión de este equipo de trabajo se definieron prioridades, pero también metas de gestión que serán evaluadas por el presidente de la República, Daniel Noboa. Belén Merizalde preparó un reportaje al respecto que lo vamos a ver a continuación. Todavía no hay foto oficial, pero este martes, 3 días después de su posesión, el presidente Daniel Noboa oficializó a los ministros y secretarios que lo acompañarán en este nuevo periodo de gobierno. Antes de las 10 de la mañana, los ministros llegaron hasta el Palacio de Carondelet para la primera actividad, fotografías, pero además la primera reunión del nuevo gabinete. Noboa le apostó a la continuidad y decidió realizar cambios en apenas 3 carteras de Estado. Así, el nuevo ministro de Salud es Juan Bernardo Sánchez, quien se desempeñó como viceministro de Gobernanza de la Salud. La cartera de Ambiente también tiene nuevo titular. Se trata de María Luisa Cruz, quien ocupaba el viceministerio del Agua, y el último cambio fue el de la Secretaría Nacional de Planificación, que ahora será dirigida por Diana Paulina Ramírez, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ingeniera en gerencia y liderazgo. El presidente también titularizó a 3 ministros que estaban encargados: Mateo Estrella en el Ministerio de Turismo, Harold Burbano en Inclusión Económica y Social y María de Lourdes Muñoz en la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil. Mientras que para los ministerios más relevantes decidió mantener a las mismas figuras, entre ellas del ministro de Gobierno José de la Gasca, del Interior John Reinberg, en Defensa Giancarlo Lofredo, en Energía Inés Manzano, Economía Saría Moya, en Producción Luis Jaramillo y en la Cancillería Gabriela Sommerfeld. Hoy día teniendo la primera reunión formal de trabajo con él, con el equipo, con todo el gabinete y bastante contentos, ¿verdad? Entusiasmados. Si ustedes quieren una foto formal, esos vendrán en los próximos días quizás. Lo importante es que estamos trabajando. Se ha ratificado la confianza. Tuvimos las instrucciones del presidente, la guía, qué es lo que tenemos que tener en consideración, la manera de medir ese crecimiento de cada uno de nuestros ministerios. El presidente le apuesta a la continuidad porque entendemos que hay muy pocos cambios. Lo que le apuesta es a un plan de gobierno, a un plan de promesas de campaña, al plan anual de inversión. A eso le estamos apostando todos. Explicaron que durante la primera reunión de gabinete se definieron además algunas prioridades. Yo me estoy trasladando a la ciudad de Guayaquil, donde voy a estar haciendo permanentemente agenda allá, porque es donde mayor índice tengo ahorita levantado, entonces voy a trabajar desde allá y todo el sector costero por las siguientes 2 o 3 semanas. Se habló también de las metas que deberán cumplir, metas que serán evaluadas permanentemente por el primer mandatario y de lo cual dependerá su permanencia en el cargo. Belén Merizalde, Teleamazonas. María José Pinto deberá hacerse cargo de 5 ejes sociales durante los 4 años de gobierno. Embarazo adolescente y desnutrición crónica infantil son los 2 principales y en los que las cifras revelan una situación preocupante. Las puertas de la vicepresidencia están nuevamente abiertas y en comparación con los últimos 18 meses, María José Pinto sí tiene funciones para ejecutar en el país. Según la designación presidencial, tendrá que elaborar políticas públicas respecto a 5 ejes sociales: salud mental, embarazo adolescente, desnutrición crónica infantil, educación intercultural bilingüe y primera infancia. Pero, ¿en qué situación está Ecuador actualmente? La última encuesta de desnutrición crónica infantil realizada por el
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC revela, por ejemplo, que entre 2023 y 2024 el índice en menores de 2 años se ubicaba en el 19,3% y en menores de 5 años de 17,5%. Según la misma vicepresidenta, 1 de cada 5 niños tiene esta condición y a nivel regional Ecuador está en el 4º puesto, solamente por debajo de Honduras, Haití y Guatemala. Y la situación respecto a embarazo adolescente no es más alentadora. Hasta el 2024 el Ministerio de Salud reportó que solo en el sistema público se registraron 16.533 partos de menores de entre 10 y 19 años, de los cuales 894 fueron de niñas de entre 10 y 14 años, mientras que los abortos llegaron a 1.792. Guayas es la que más nacimientos registra con 3.341, seguido de Manabí con 2.100 y Pichincha con 1.521. En cuanto al tema educativo, hay 1.693 escuelas y colegios que aplican el sistema intercultural bilingüe, en las que están 126.000 estudiantes y para los que apenas existen 9.122 docentes. Sin embargo, la tasa de abandono escolar es el doble del regular, pues en el último periodo el 3,39% se retiró. Finalmente, sobre salud mental, la situación no es clara. El único dato público hallado es que hasta 2023, 1.000 personas al año se quitaban la vida. Pinto asume así funciones en medio de una vicepresidencia que también deberá reestructurar, pues hoy opera con un mínimo de personal y presupuesto. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y en la Asamblea se aprobó la noche de este martes el informe para primer debate del proyecto de ley para combatir las economías criminales. Karen Aro nos cuenta más detalles desde la Asamblea Nacional. Adelante, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas noches. Hace pocos minutos nada más, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó ya el informe para primer debate del primer proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a esta legislatura, el que busca combatir las economías criminales. Se hicieron cambios al texto que será debatido este viernes en el Pleno del Legislativo. En el siguiente reportaje yo les cuento cuáles son. Veamos. Este viernes irá a primer debate el texto que la Comisión de Desarrollo Económico elaboró sobre el proyecto de ley en contra de las economías criminales enviado como económico urgente. Hicieron cambios al contenido. Se cambia la facultad de detención por la figura de aprehensión, que esta ley le da al bloque de seguridad. Dicha disposición será sometida a revisión judicial posterior en máximo 24 horas. El tema penal se está modificando. Hay pequeñas modificaciones, como el tema de cambiar la palabra detención por aprehensión, que son temas jurídicos que justamente guardan y fomentan a que exista esta protección de derechos. También será un delito, sancionado con más de 25 años de cárcel, pertenecer a una organización delictiva, dice la propuesta. También hemos hecho ciertos cambios en torno a la justicia especializada para que recaiga en los jueces de anticorrupción todo lo que atañe al crimen organizado. En cuanto a la posibilidad que tendrán las empresas de deducir hasta el 30% de su impuesto a la renta en donaciones a la policía y las Fuerzas Armadas, podrán hacerlo también con bienes muebles e inmuebles, a más del equipamiento. Se hace entre la compra de los insumos, de los equipamientos por parte de la empresa privada y se los entrega obviamente con una evaluación de los precios, una evaluación de los equipos que están catalogados a nuestras fuerzas del orden. Este primer informe afina las competencias de la Unidad de Análisis Financiero y acelera los procesos de investigación en delitos de crimen organizado y lavado de activos. Y bien, contarles también que la tarde de este martes el secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino, acudió al legislativo y entregó el segundo proyecto de ley económica urgente del presidente de la República, Daniel Noboa, el cual se ha denominado el proyecto de ley de gestión pública, que hace reformas a la ley de contratación pública y también a la ley de servicio público. Entre otras cosas, le resta competencias al CERCOP para evitar actos de corrupción. Escuchemos lo que dijo. Vamos a reducir los tiempos significativamente. Ahorita tenemos varios candados legales que nos toma aproximadamente entre 30 a 60 días un proceso de compra. Lo óptimo es que podamos tener procesos de compra máximo de 15 días, de 3 semanas. Si nosotros ponemos las reglas claras, no va a haber equivocaciones y no va a haber oportunidad a que existan coimas o que exista la posibilidad de fallar o de decidir en uno u otro sentido por parte de los servidores públicos.
Un día después del incendio registrado en la refinería Esmeraldas, el hecho sigue generando preocupación. Las operaciones permanecen suspendidas y aún no se conocen las causas del siniestro. ¡Ve! ¡Oh, se prendió! Pasadas las 10 de la mañana del lunes 26 de mayo, un incendio de gran magnitud se desató en un tanque de fuel oil en el área de utilidades de la refinería de Esmeraldas. El fuego fue controlado alrededor de las 11:30 gracias a la intervención del personal de seguridad de Petroecuador y el cuerpo de bomberos de Esmeraldas. Hoy, un día después de este incidente, el panorama refleja una aparente calma e incertidumbre. La zona amaneció despejada y con las vías aledañas al complejo abiertas al tránsito vehicular. Recordemos que la vía refinería conecta el norte y el sur de la ciudad, además de ser la vía de acceso al centro de rehabilitación de varones de Esmeraldas. La desgracia no dejó personas fallecidas. Solo 3 fueron atendidas por inhalación de humo, pero actualmente se encuentran fuera de peligro. Además, unidades educativas aledañas al sector hoy continuaron sin asistencia de alumnos, como por ejemplo el colegio Luis Tello, ubicado a unos 2 kilómetros del complejo hidrocarburífero. Según el Ministerio de Educación, los alumnos mantendrán clases virtuales hasta el miércoles. Desde ayer, Petroecuador señaló a través de un comunicado que el abastecimiento de combustible está asegurado a escala nacional y que cuentan con un stock amplio. Hasta el momento, más de 24 horas después de este incidente, Petroecuador no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del incendio ni sobre el tiempo estimado para la reanudación de actividades petroleras. Recordemos que esta paralización de operaciones también afecta la distribución de asfalto a nivel nacional, mismo que se distribuye desde la refinería estatal de Esmeraldas y que ya presentaba escasez por los daños que ocasionó el sismo del 25 de abril a la refinería. Sofía Guir, Teleamazonas. Y tras la explosión ocurrida en la refinería de Esmeraldas, las operaciones se mantienen paralizadas hasta evaluar los daños y el tiempo que tomará recuperar el funcionamiento. No obstante, este complejo de refinación arrastra serios problemas por falta de mantenimiento desde hace varios años. Una subestación afectada tras la explosión. No hay vapor ni generación eléctrica y sin ello no se pueden retomar las operaciones. De momento es lo que se conoce extraoficialmente como la consecuencia de la explosión ocurrida este lunes en la vieja refinería de Esmeraldas, que suma dolores de cabeza principalmente a una ciudad que tiene a sus habitantes de vecinos. La exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, recuerda que los mantenimientos son una vieja necesidad insatisfecha que ha sido postergada. Identifica varios problemas que han debido enfrentar al menos los 6 gerentes de Petroecuador que han desfilado por la estatal. Del retraso de los mantenimientos es justamente el sistema de compras públicas. Eso ha ido retrasando los mantenimientos programados de la refinería ya por varios años. ¿Desde cuándo? Otro problema, hablemos ya de unos 4 o 5 años. Lo cierto es que esta refinería es una bomba de tiempo que no solo podría colapsar poniendo en peligro a los trabajadores y habitantes de la zona. Esta vez la paralización de operaciones y la falta de inversión la ha puesto al borde del colapso. Estas imágenes obtenidas en junio del 2024 son la evidencia de las denuncias de trabajadores que para entonces advertían que aquí había un cementerio de tanques y máquinas operando a medias, o lo que es peor, en riesgo de generar una catástrofe. Esta es una unidad de crudo con problemas en los empaques y fugas constantes. Esta es la imagen de un tanque de almacenamiento de gasolina que no había sido desmontado y al ser sistemas conectados el riesgo de fuga de fluidos con los tanques colindantes es alto. Pero también dentro de la refinería se ha trabajado en soluciones parche cuyo remedio podría ser peor que la enfermedad. El techo de este tanque ha colapsado de hace tiempo y según reportes internos para evitar la salida de gases o el ingreso de agua lluvia se colocó una geomembrana que apenas y cumple el propósito. Es el mismo complejo de la refinería de Esmeraldas que están tanques que han salido de operación. La situación se repite en otras áreas y vemos por ejemplo esta imagen registrada al pie de uno de los tanques. Problemas que han provocado que la refinería opere a la mitad de su capacidad y hoy tras el estallido de una subestación, la paralización total. La situación de la refinería puede llamarse crítica, pero ¿esto qué es lo que pretende hacer? Es que pongamos el foco justamente en los problemas. La pregunta es hasta cuándo se suspenderán las operaciones, hasta cuándo se puede garantizar la distribución de combustibles en el país y hasta cuándo se retoma el mantenimiento de un complejo de refinación que trae dolores de cabeza cada cierto tiempo. Fausto Yepes, Teleamazonas.
Un triple asesinato se reportó en la parroquia Pascuales, norte de Guayaquil. En las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia se observan a 4 sujetos en 2 motocicletas disparando contra conductores de tricimotos. Tras el crimen, la Policía Nacional ejecutó varios operativos en la zona. Con este caso, la cifra de muertes violentas en ese sector asciende a 180. Y en el distrito Manta, provincia de Manabí, la Policía Nacional capturó a 11 integrantes del grupo terrorista Los Lobos. A 6 de estos antisociales se les encontró armas de fuego de gran impacto y combustible para provocar un atentado en el cantón Manta. En estas capturas también están 5 sicarios, entre ellos un menor de edad. Los detenidos están implicados en los asesinatos reportados en las últimas 24 horas. Y en el distrito 9 de octubre se han registrado 8 atentados con explosivos en las últimas semanas. En los 2 casos más recientes, los extorsionadores exigían entre $10.000 y $15.000 a los propietarios de los negocios. Con la puerta enrollable totalmente destruida y daños severos en la fachada. Así es como quedó este local de venta de llantas ubicado en las calles Ayacucho entre la avenida Quito y Machala, en pleno centro de Guayaquil. Aquí la madrugada de este martes, alrededor de 4 sujetos en motos llegaron e hicieron detonar un aparato explosivo de fabricación artesanal. Ya se tienen diferentes indicios en la cual nosotros se está verificando el modus operandi de estas bandas delincuenciales para tener claro y tener establecido ya el parámetro que la policía está investigando. La explosión que causó graves daños materiales se escuchó a varias cuadras a la redonda. Se conoce que a los dueños de este negocio les pedían $15.000 para dejarlos trabajar. Pero ¿quién va a pagar esa cantidad, jefe? Póngase el supuesto. ¿Quién va a pagar? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Cerrar el local nada más? Mientras que a pocas cuadras en las calles Cuenca y La Décima, otro negocio de venta de llantas también fue blanco de un atentado terrorista. En el sitio los antisociales dejaron panfletos exigiendo el pago de $10.000. Sí, tenemos ya los videos, están en las cámaras, están ya establecidos prácticamente el tipo de bandas que están trabajando aquí en este sector. En la última semana en el distrito 9 de octubre se han registrado 8 atentados con bombas en contra de locales comerciales. La Policía Nacional asegura que estos sujetos ya están identificados gracias a las cámaras de seguridad donde han quedado grabados. Eder Cheme, Teleamazonas. También les contábamos, los homicidios aumentaron en un 58% los primeros 4 meses de 2025 en comparación con 2024. Si la tendencia continúa a la alza, este año podría convertirse en el más violento en la historia del país, de acuerdo a expertos en seguridad. El asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, así como el sicariato de quien era alcalde de Manta, Agustín Intriago, fueron hechos que marcaron el 2023, el año más violento en la historia del Ecuador, año en el que se reportaron 8.004 homicidios en el país. Sin embargo, este 2025 continúa posicionándose como un año también marcado por la violencia, y entre enero y abril de 2025 se han reportado 3.084 homicidios. Hay un incremento del 58% en comparación al mismo periodo del 2024, en el que se registraron 1.951 homicidios. El control y operativos que hace el Estado ecuatoriano genera una reacción por parte de estas estructuras criminales, muertes violentas, homicidios, enfrentamientos, atentados. La captura de cabecillas de bandas criminales es otra razón del aumento de violencia y homicidios, pues miembros de grupos delictivos se disputan por ser el líder de la organización. Entonces, de seguir así y no nos focalizamos en una política pública que cuide de secuestros, vacunas, extorsiones, amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tendencia va a ser mucho mayor en temas de homicidios. Si no hay cambios en la política nuestra de seguridad, terminaremos como el año más violento de la historia del Ecuador. Pues de seguir la tendencia, el 2025 podría cerrar con más de 9.000 homicidios. El 94% de estos hechos están relacionados al crimen organizado, ligado al narcotráfico, por lo que una de las medidas de prevención de estos hechos sería implementar políticas que ataquen directamente al narcotráfico y que incrementen el índice de desarrollo humano. Básicamente el tema de la rentabilidad. El gran problema del narcotráfico es el nivel de rentabilidad que tiene. Entonces, mientras no ataquemos
alejemos de la rentabilidad, evidentemente la violencia se va a ir incrementando. El 40% de los homicidios de este primer cuatrimestre se han reportado en Guayaquil, Durán y San Borondón. Pese a que allí operan varias bandas y se disputan por los puertos o los sectores urbanos, es necesario poner especial atención a otras zonas. En frontera, Esmeraldas y Carchi, que son ahí donde están operando los disidentes de la FARC, comienza a generar temas de minería ilegal y la trata de personas. Estas cifras también han sido socializadas por el Gobierno Nacional en el proyecto Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, el cual ha recibido algunos comentarios. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Hasta 2 años podría tardar la generación de 600 megavatios de energía solar que anunció el gobierno, según especialistas. Este tipo de electricidad es más costosa que la hidráulica, pero más económica que la térmica. Ecuador busca diversificar su matriz energética. El gobierno también apuesta por la energía fotovoltaica. Días atrás, el Ministerio de Energía y Minas anunció que negocia con una empresa española la instalación de 600 megavatios de energía solar. Las autoridades no adelantaron el nombre de la empresa ni la zona donde podría ser instalada esa energía. En 2024, SELEC elaboró este mapa solar en donde se indican las provincias del país que tienen potencial de generación de electricidad fotovoltaica, entre las que constan Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y la frontera con Perú. Tiene que haber ahí un tema bastante geográfico más que todo, ¿sí? Tener en cuenta que a mayor elevación la incidencia solar va a ser mucho más fuerte. Si queremos sacarle el mayor provecho a la energía solar, tendríamos que invertir y colocarlos en esas zonas de ahí. Los especialistas afirman que hasta 2 años podría tardar la instalación de los 600 megavatios de energía solar, y aunque el gobierno no señala el monto del proyecto, los analistas estiman que bordearía los 600 millones de dólares, valor similar al de la construcción de una hidroeléctrica. Si se llega a una buena negociación, de verdad podríamos llegar a unos 400 millones en lugar de los 600. Los docentes comentan que la energía solar es más económica que la térmica y un poco más costosa que la hidráulica. El kilovatio debe estar en un aproximado de 15 centavos. Actualmente el país tiene 24 centrales de generación solar, pero son plantas pequeñas. Es así que la energía fotovoltaica aporta apenas con el 1% en la generación de electricidad. A esto se le añade que hay proyectos pendientes. Se tiene proyectos como el Aromo, sí, y también proyectos como Conolopus, que sería en la parte de Galápagos. Mientras tanto, el gobierno anunció el avance en la negociación del proyecto Mazar Flotante, que consiste en colocar paneles solares sobre el embalse del mismo nombre. Esto podría generar al menos 100 megavatios. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La minería ilegal ha provocado la contaminación y desaparición de algunos ríos en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de La Suay. Grupos terroristas como los Lobos tienen amenazados a los habitantes de algunos barrios para evitar denuncias. Lo que ustedes observan es lo poco que queda del río Guanache, ubicado en el sector de Brisas del Río. Ahora es una corriente oscura, cubierta de maleza y contaminado. Su transformación es una muestra del impacto ambiental que ha dejado la minería ilegal, una actividad que opera sin control en esta zona. Y es que la minería ilegal no solo ha contaminado el agua, sino también el trabajo de excavadoras y maquinarias pesadas que trabajan en este sector, dejando enormes huecos en la tierra, con el objetivo de encontrar oro, provocando el miedo en los moradores del sector, temiendo que sus viviendas terminen colapsando. Hoy en día es la inseguridad de un medio paso, se nos viene todo abajo, de que nuestros niños corren peligro. No solo nuestros niños, animales, no hay cómo tenerlos porque por algún motivo los animalitos son traviesos y se meten y se mueren pues ya. Sin embargo, la contaminación no es el único problema. Lo más alarmante es que según testimonios de los vecinos, es que bandas delictivas como los Lobos estarían operando detrás de estas actividades ilegales, lo que ha provocado que muchos de ellos no hablen sobre el tema, por miedo a represalias. Estamos haciendo un tema de los ríos, algo turístico, cómo era Ponce Enríquez antes, nada más. Incluso este equipo periodístico se vio obligado a abandonar la zona luego de que varias personas se nos acercaran y de forma insistente
nos dijeron que nos retiremos para evitar futuros problemas. Simplemente que cuando intentan callar hay que hacerles caso porque si no en la noche te visita. Sobre todo porque en mi casa tengo mi familia, tengo mis hijos, entonces no es posible de lo que está pasando aquí. Consultamos al municipio sobre esta situación y nos indicaron que no había nadie que nos dé información sobre qué acciones se están tomando para frenar la contaminación de los ríos. A su vez pudimos visitar el río Gala, el cual es el único que sigue limpio y libre de contaminación, donde sus habitantes están alertas para impedir que esta actividad ilegal lo destruya. El tema de la minería ilegal no es solo uno de los factores que afecta a Camilo Ponce Enrique. Las vacunas o las extorsiones a locales comerciales también, lo que ha provocado que algunos establecimientos cierren de manera permanente u otros cierren mucho más temprano. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y varios negocios que funcionaban a orillas del mar en Cadeate y Libertador Bolívar, norte del cantón Santa Elena, sufrieron daños tras el fuerte oleaje y aguaje del domingo. La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene bandera roja en algunos balnearios. Muros de contención, infraestructura en general y hasta electrodomésticos de varias viviendas y cabañas turísticas se vieron afectadas por el fuerte oleaje pronosticado para el 25 de mayo, que coincidió con el inicio de la fase de aguaje, alertado por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR. Las afectaciones se dieron principalmente en las comunas Cadeate y Libertador Bolívar, al norte del cantón Santa Elena. Hemos tenido pérdidas tanto en nuestros negocios como en las casas aquí cerca a la orilla del mar. Comuneros con profunda tristeza ven las pérdidas materiales de sus negocios a causa de la naturaleza. Todo se está llevando las parasoles, los bohíos de la cabaña, no se puede habilitar las hamacas. La preocupación de quienes viven a lo largo del perfil costero incrementa conforme el nivel del mar y la intensidad de sus olas, pues muchas de sus actividades se ven afectadas. Vino una ola más grande y esa fue que la viró la fibra de mi cuñado. Sí, rompió hasta el pantalón, el equipo de agua, todo se fue, hasta el teléfono, todo perdido. Por ejemplo, se han llevado plantas, cabañas, y eso es nuestro esfuerzo, pero no tenemos apoyo de nadie. El Departamento de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de este cantón ha colocado banderas rojas en sus 16 playas, manteniendo tan solo a Yangue con bandera amarilla. Esta disposición continuará hasta el 29 de mayo, de acuerdo al reporte del INOCAR. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas.